Bueno, vamos a comenzar. Bienvenidos todos. El Centro de Estudios en Computación Avanzada les agradece a todos su presencia y también, por supuesto, a los que nos están acompañando a través de las redes sociales y a través de nuestro canal de YouTube. Muchas gracias, bienvenidos a todos. Esta es una conferencia dentro del ciclo de eventos que organiza el Seminario de Computación de la UNAM. Es una de las conferencias magistrales. Estamos ya regresando en forma presencial, pero aprovechando también las redes sociales, vamos a estar haciendo conferencias de este tipo, presenciales y por redes sociales. Tenemos esta vez la suerte de que nos acompañe el doctor José Luis Silván Cárdenas. Es un investigador muy destacado del Centro Geo. Voy a presentarlos. El doctor José Luis Silván Cárdenas es ingeniero en computación y maestro en ingeniería eléctrica por la UNAM, así como doctor en ciencias de información geográfica por la Universidad de Texas. Desde 2010 es profesor investigador titular del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, el Centro Geo, donde coordinó el programa de posgrado entre 2014 y 2022. De 2008 a 2010 trabajó como investigador residente en la Universidad de Nueva York en Buffalo y antes como profesor asistente en la Universidad de Texas en San Marcos. Entre sus temas de investigación destacan el desarrollo de algoritmos para la extracción de información geográfica a partir de imágenes multi e hiperespectrales, así como de datos de altimetría LiDAR, con aplicaciones que van desde el mapeo subpíxel de cobertura del suelo, detección de cambios y estimación de variables biofísicas, hasta la estimación de población en áreas pequeñas y el modelado tridimensional de la vegetación. Es coautor de más de 50 publicaciones, incluidas en revistas arbitradas indexadas, capítulos de libros y memorias. Ha sido galardonado con premios como la medalla Alfonso Caso en 2002 por la UNAM y el Warren Nystrom Award por la Association of American Geographers en 2008, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 desde el 2012. Démosle, por favor, la bienvenida al doctor José Luis Silván Cárdenas. Muchas gracias. Gracias por la presentación, doctor Boris. Para mí es un gusto estar aquí hoy. Lo considero mi casa porque, como saben, estudié aquí en la UNAM. El doctor Boris fue mi asesor de tesis de maestría, de la licenciatura también. Entonces, me siento muy agradecido por la invitación y muy contento de volver a verlos, a ver algunas caras. El día de hoy les voy a platicar un poco lo que hacemos en el Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, Centro Geo, de cariño, sobre todo en el tema que se refiere a la búsqueda de fosas clandestinas, que es un problema que nos aqueja hoy en día. Voy a empezar a darles un contexto general, luego voy a abordar una serie de problemas que hemos abordado desde las ciencias de información geoespacial, iniciando con la delimitación de áreas de búsqueda, la detección de fosas, la detección de sitios de exterminio, la búsqueda de fragmentos en superficie y otros modos de búsqueda para terminar. Y al final unos comentarios para resumir. Lo que conocen ustedes y seguramente todos han oído hablar es que tenemos una crisis humanitaria de personas desaparecidas en México. Estas son las cifras al día de ayer que reporta la Comisión Nacional de Búsquedas y en particular las personas que siguen desaparecidas rondan los 100,000. De las personas que son localizadas, un bajo porcentaje, relativamente el 7%, son encontradas desafortunadamente sin vida. Y entonces uno podría pensar, bueno, es un porcentaje relativamente bajo, pero ese porcentaje es engañoso porque en realidad las personas que han sido desaparecidas y han sido muertas son más difíciles de encontrar, sobre todo porque existen muchos modos de ocultamientos de los cuales les voy a platicar hoy en día. Este es un ejemplo, una búsqueda que se realizó en los manglares de Alvarado, Veracruz, en el 2021, en el cual participamos. Sí, en el de la playera amarilla soy yo. Recuerdo que cuando
tomé la pala para ayudar, me dijeron unos colegas de la Comisión Nacional de Búsqueda, cuando los del Centro Geo agarran la pala, eso quiere decir que la tecnología ya valió. Bueno, la idea es que esos métodos de búsqueda, que son muy tediosos, muy cansados, tienen que apoyarse con la tecnología, y dos de las tecnologías geoespaciales sobresalientes son los satélites, las imágenes que son tomadas a través de ellos y los drones hoy en día. Obviamente hay muchas otras tecnologías de las cuales hemos echado mano, no las voy a cubrir todas, pero digamos para ejemplificar lo que de lo que vamos a hablar hoy. Un ejemplo de los datos que son tomados a partir de imágenes satelitales es el Shuttle Radar Topography Mission, es una misión que se realizó en el año 2000 por la NASA, y los datos, es un radar, es un satélite que lleva a bordo un radar a través del cual se estima la elevación del terreno, usando una técnica que se llama interferometría de radar. Estos datos permanecieron, restringidos hasta el año 2015 en que se liberaron, y tienen la cobertura a nivel prácticamente global, es decir, se puede conocer la elevación del terreno en cada punto de la esfera del globo terráqueo, salvo en los polos. Entonces, estos son datos de elevación, así se pueden visualizar también como superficies, ¿no? Entonces, voy a hablar ahora de qué es la percepción remota para que entiendan un poco el contexto de lo que estoy presentando. Percepción remota es la ciencia y la tecnología de la captura, el procesamiento y el análisis de imágenes en conjunto con otros datos físicos de la Tierra y los planetas, desde sensores en el espacio, en el aire o en la Tierra. Esto es la definición que da la Asociación Internacional de Fotogrametría y Percepción Remota. Entonces aquí las palabras claves son análisis, procesamiento y captura, los cuales tienen una connotación de incremento en el tipo de información que se genera, ¿no? La percepción remota se va a subsumir dentro de lo que son las ciencias de información geográficas o geoespaciales, la cual se define como la disciplina que intersecta las ciencias computacionales, las ciencias sociales y las ciencias naturales, que estudia la información geográfica, cómo se captura, organiza y analiza, y cómo se representa en los sistemas digitales, y cómo ésta representa el entendimiento humano del espacio geográfico. Bueno, es una definición bastante larga, pero la esencia está ahí subrayada, tiene que ver con la información geográfica. Ahora les voy a platicar qué es esto de la delimitación del área de búsqueda. Bueno, lo que queríamos contestar es dónde es más probable encontrar una fosa. Como saben, a partir del 2014, con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pues se realizaron trabajos de búsqueda intensiva en los alrededores de Iguala, donde ocurrió el evento, y a raíz de eso se empezó a acumular información sobre los puntos de hallazgos de fosas. Todas ellas no fueron positivas para los estudiantes, pero sí fueron fosas que encontró la Fiscalía General de la República en ese entonces. La pregunta que nos surgió cuando vimos estos datos es ¿por qué hay un cúmulo ahí de puntos? Es decir, ¿qué tiene ese sitio en particular, ese punto geográfico de interés, ¿no? Entonces, ¿por qué no en otro lado? Pues una primera aproximación es que, digamos, la relativa proximidad al centro de Iguala, pues es una cosa que podría explicar eso, pero hay muchos sitios que tienen esta proximidad y no hay fosas. Entonces, otro concepto quizá no tan evidente fue lo que le llamamos después la privacidad espacial, y tiene que ver con esto, que el terreno no es plano, no es homogéneo, y hay sitios, aquí están destacados en rojo, que no son visibles a la distancia, a simple vista. Incluso en las ciencias de información geográficas ya existía el concepto de cuenca visual, es decir, que tú te paras en un punto en el terreno y toda el área que tú puedes ver desde ese punto es tu cuenca visual para ese punto en particular. Entonces, por ejemplo, en ese punto donde estaba la concentración de las fosas, se tiene esa área verde
que representa la cuenca visual. Es relativamente baja, considerando el área del círculo, pues estamos pensando que ahí podría haber un 25 o 30% de visibilidad. Entonces, ese es otro concepto que nos llevó a plantear esto, que se publicó en 2019 en un artículo de conferencia, espacio clandestino, y que se ha venido explotando para reducir las áreas de búsqueda. La idea es partir el espacio geográfico por su accesibilidad y por su privacidad. La accesibilidad es importante porque las fosas deben de estar cerca de puntos de acceso, es decir, de los caminos. Esto porque los traslados de personas es muy difícil hacerlo contra su voluntad, o incluso si ya están muertos es muy riesgoso traerlos en carretera por largas distancias. Y la privacidad porque su creación, la creación de las fosas o algún tipo de ocultamiento requiere tiempo y privacidad para que no hayan testigos, ¿verdad? Entonces, por definición, el espacio clandestino, supongo que esto tiene apuntador, ¿sí, verdad? Ahí está. ¿Qué sería aquí? Se representa en este espacio de accesibilidad y privacidad espacial, y por definición, pues va a tener una alta accesibilidad y una alta privacidad. Esto ya llevado a cuestiones más concretas nos permite hacer un modelado de la privacidad espacial en términos de esta visibilidad de las que les comentaba antes y la accesibilidad en los tiempos de traslados. Este es un trabajo también publicado recientemente donde se describe el modelo para generar estas dos capas a partir de otras muchas que incluyen, por ejemplo, la red de caminos, la máscara de asentamientos urbanos, la cantidad de vegetación que hay, el relieve mismo. En fin, el relieve resulta ser muy importante en ambos casos. Esta es una visualización de lo que es el tiempo de viaje. Por ejemplo, este es el centro de Iguala, y uno podría pensar un análisis naif o muy, digamos, ingenuo, sería pues trazar un círculo alrededor de ese centro y entonces decir que los perpetradores salieron de la ciudad y a lo mejor se encuentra dentro de ese círculo. La realidad es muy diferente porque los perpetradores no pudieron tomar cualquier ruta, ¿verdad? Tuvieron que tomar alguna ruta de la red de carreteras, y además existen pendientes en algunas zonas, lo que dificulta el traslado incluso a pie o en otros medios de transporte. Entonces, en este caso, se tiene ese patrón que no es circular. La otra parte es la visibilidad. En este caso, este mapa representa el porcentaje de visibilidad en un radio de alrededor de 1 kilómetro. Quiere decir que algunas zonas serán muy visibles, estos son cuerpos de agua, otras zonas por estar en las caras de una ladera, por ejemplo, también van a ser visibles a la distancia, mientras que otras zonas más oscuras van a ser más privadas. Entonces, combinando estas dos dimensiones, uno puede saber cuáles son las características de esos puntos que sabemos fueron de fosa o fueron sitios de ocultamiento. Afortunadamente también contábamos con unos puntos que son estos verdes, que representan puntos negativos a fosas, es decir, que hubo la sospecha de que había alguna fosa y se fue a investigar y no resultó haber ningún cuerpo en esos lugares. Entonces, bueno, un posible enfoque para la detección del área potencial es usar estos datos para entrenar un modelo que aprenda a partir de este espacio que se define tiempo de viaje y visibilidad, y lo que resulta pues es un espacio de rasgos generalizado, digamos, a partir de un modelo. En este caso es un modelo que se llama de máquinas de soporte vectorial. Aquí lo interesante es ver que alrededor de la ciudad hay una franja amarilla que representa como el equilibrio de dos fuerzas opuestas. Una es la accesibilidad, que tiende a digamos, acercar esos puntos, y otra es la visibilidad, que los tiende a alejar, es decir, a buscar sitios menos visibles, y entonces se crea esa franja. Los puntos rojos obviamente son
digamos, las zonas rojas son áreas de muy alta probabilidad. Este es otro modelo, otra implementación usando Maxent. Lo que quiero aquí destacar es que en 2016 la Fiscalía General de la República había hecho un sobrevuelo de un sensor que se llama LIDAR, el láser aerotransportado de toda esta zona, e hicieron análisis para encontrar algunos puntos de interés para ir a buscarlos in situ. Bueno, obviamente el mapa llegó un poco tarde, pero nosotros lo que determinamos es que de toda esa área, realmente la que debían inspeccionar más es esta zona, ¿no? Que está ahí en rojo. Sí, al inspeccionar esa zona directamente en los datos LIDAR se encontraron diversos rasgos de interés, por ejemplo, un área quemada, aquí unas excavaciones, aquí habían unas estructuras, acá parece haber unos camiones ocultos. Estos son datos LIDAR, esto es una nube de puntos densa que está coloreada de acuerdo a la fotografía que se toma concurrentemente con el LIDAR. Entonces, esta idea se ha llevado al extremo, es decir, a mapear todo el país, calculando la visibilidad y la accesibilidad en todo el país y generando este mapa en una plataforma denominada Espacio Clandestino, que se usa en la Comisión Nacional de Búsquedas para reducir el área de búsqueda. Recientemente, ayer me enteré de esta nota que salió en esta publicación sobre una referencia a esa plataforma y además a esto de acumulaciones de nitrógeno que voy a platicar a continuación, porque eso tiene que ver con la detección ya directamente. Lo anterior fue prospección, es decir, donde es más probable, no vamos a saber exactamente si hay fosas o no en esas áreas. Bueno, ¿qué es esto del nitrógeno, la huella de nitrógeno o la detección del nitrógeno? Viene de algunas investigaciones previas sobre lo que ocurre cuando se deposita un cuerpo en la tierra. Entonces, algunas de las cuestiones es que el cuerpo se va a descomponer y va a liberar sus nutrientes, se van a transferir al suelo y del suelo la vegetación lo va a tomar y lo va a expresar en sus hojas a través de lo que se conoce como el pigmento de la clorofila. La clorofila está compuesta principalmente de este nutriente que se llama nitrógeno, y el nitrógeno pues ya se ha estudiado mucho en cultivos, entonces nosotros aprovechamos eso. Pero antes de decirles cómo se aprovecha, cómo se ve esto en imágenes, déjenme comentarles que existen dos tipos de resoluciones espectrales en las imágenes. Por ejemplo, nuestra vista solo ve 3 canales, solo puede censar en 3 canales, rojo, verde y azul, más o menos, serían las longitudes de onda. Lo mismo su celular, también tendría estas 3 bandas espectrales. Hay otros sensores que pueden censar más bandas espectrales, a eso les llamamos multiespectrales, tienen varias bandas, pero al que tiene el continuo de todas las longitudes de onda, les llamamos hiperespectrales. Entonces, si uno pregunta cuál es mejor, pues obviamente el que tiene más bandas, ¿verdad? Un ejercicio que yo les pongo a mis estudiantes es, si ustedes conocen la firma autógrafa, por ejemplo, de sus compañeros del grupo, podrían decir, si nada más les dan algunos puntos de esa firma, a quién corresponde una firma dada, pues es muy difícil. Entonces, lo que han estudiado los expertos de percepción remota es decir qué puntos son claves para poder decir a qué corresponde una firma en particular. Aquí las firmas son reflectancias, es la cantidad de luz reflejada por cada longitud de onda. Entonces, esta sería la firma continua de algunos de los, en este caso, minerales. En un sensor multiespectral lo que veríamos solo son puntos de esa firma. Bueno, con esto en mente, nosotros planteamos en 2016 un proyecto que buscaba probar si era posible detectar las fosas usando esto que ya se sabía del nitrógeno en el suelo. Entonces, lo que hicimos fue usar animales de granja, en este caso cerdos de granja, comprados y sacrificados en rastro, se enterraron en un terreno en 5 de febrero de 2016, me parece, y bueno, se monitoreó con un instrumento que lo que recaba son firmas de reflectancia espectral.
Esas firmas de reflectancia espectral se tomaron sobre una malla, una cuadrícula, incluso aquí ven la malla de hilos, para generar una imagen, lo que sería una imagen hiperespectral. Y bueno, esa es una forma pues muy primitiva, dijéramos, de generar una imagen, porque hoy en día hay cámaras hiperespectrales que puedes montar a bordos de drones y puedes tomar la foto, directamente la foto hiperespectral. La limitación es que esas cámaras cuestan 5 millones o, bueno, varios millones, dependiendo de los rangos espectrales que cubre y las precisiones que manejan. Bueno, a partir de esas imágenes uno puede analizar, crear índices que se sabe, por ejemplo, en el caso de este índice es el Red Edge Chlorophyll Index, es un índice pues que se usa en agricultura de precisión para medir el estatus de contenido de nitrógeno de los cultivos. En este caso lo que nosotros observamos es que a partir de los 4 meses aproximadamente ya se podían distinguir las fosas donde se habían depositado los cadáveres. Y bueno, se habían hecho otros fosas señuelo donde no se depositó nada, pero el sistema no fue engañado con eso. Entonces esto se replicó luego en Milpalta, y aquí me da gusto ver a la doctora Cacavari con quien colaboramos en esta parte. También la misma idea es poner crear algunas fosas artificialmente. En este caso además se pusieron otros objetos como prendas, por ejemplo, u objetos metálicos para detección de otras técnicas. Todavía hoy en día no contamos con una cámara hiperespectral, pero tenemos este dron que tiene una cámara RGB, y bueno, dijimos vamos a ver qué se ve con un RGB, con un índice que se llama Greenleaf Index, que también han dicho sirve para estimar el estatus de nitrógeno. Bueno, no vimos gran cosa, quizá aquí en este momento fue cuando se detectaron, pero igualmente las fosas que no tenían cuerpos fueron detectadas. Otra prueba que se hizo fue cámaras térmicas con un dron. En este caso fue interesante porque tomamos 2 fotos, una antes de la salida del sol y otra por la tarde, esto para ver cómo se calentaba el suelo. En el caso de la térmica lo que interesaba ver era lo que es la inercia térmica, y entonces pues detectamos ahí algunos elementos interesantes de digamos alta inercia térmica o bajo cambio, aquí está la escala, y bueno, que correspondían más o menos a estos lugares. En este caso fue un poco extraño, pero lo pudimos interpretar en términos del tipo de ropa que había, que es un Tyvek que tiene, digamos, es un aislante térmico. Y bueno, se confirmó que cuando hicieron la exhumación, la Facultad de Medicina se encargó de exhumar, pues que se había formado una cavidad, es decir, el aire tiende a cambiar su temperatura en forma diferente que el suelo, y entonces eso ocasiona que nosotros podamos ver esos cambios en la térmica. Aquí, bueno, una de las publicaciones que se realizó sobre eso, y el resultado más importante fue esto que les comentaba yo de los índices de nitrógeno. Ahora, la pregunta natural es si podemos usar imágenes de satélite, porque hasta ahora hemos hecho mediciones en el suelo y también con un dron. Pero pues hay imágenes desde los años 70, 80 sobre todo, y a la fecha hay muchas más imágenes satelitales de acceso abierto. Entonces la pregunta es si podemos usar esos índices que se probaron antes con estas imágenes. La respuesta pues es que sí se puede, pero hay una restricción, que la fosa debe ser grande, ¿no? En este caso se trata de Colinas de Santa Fe, Veracruz. Como ustedes saben, fue una megafosa encontrada en 2016, donde se encontraron alrededor de 300 cuerpos, ¿no? Es una cosa enorme. Entonces, ahí el efecto debería ser tal que nosotros podamos ver desde el satélite. El problema es que el satélite tiene un tamaño de píxel de 30 metros, es decir, solo hacemos una medición cada 30 metros y se integra toda la radiación reflejada en ese espacio. Entonces, lo que vimos cuando empezamos a analizar los índices es que el índice puntual y en un momento dado no nos daba realmente la información, sino era su tendencia. Entonces, aquí estas gráficas representan el valor de un índice en particular, un índice espectral,
también de clorofila, es el Green Chlorophyll Index, en 3 puntos, uno cercano al área de fosas, otro en la vegetación y otro en el camino, y lo que se ve pues es que hay, digamos que mientras 2 son más estables, uno parece haber ahí una pequeña perturbación, y entonces esto nos dio la pauta para generar un índice que comprimiera esas series temporales en un solo valor, que nos dijera aquí es mayor que acá, por ejemplo. Eso lo denominamos luego huella de nitrógeno, pero es un índice que básicamente ve la tendencia de esas series temporales. Acá está la zona de la fosa de Colinas de Santa Fe, y vean toda la vegetación, a pesar de que los niveles de nitrógeno de esta vegetación puede ser mayor que acá, porque acá es pasto, el enriquecimiento ocurre acá. Entonces esto ya nos indica que sí es posible usar imágenes satelitales siempre y cuando tengamos estos eventos masivos, es decir, grandes. Bueno, eso se incorpora también en la plataforma de espacio clandestino. Aquí estamos viendo la zona norte de Iguala Guerrero con la que empecé. Estos son el cúmulo de puntos. Estas zonas son zonas que se detectan con alto enriquecimiento de nitrógeno, y aunque no hay una correspondencia perfecta, pues bueno, sí hay sospecha de que estas zonas, que si esto no es atribuible a errores, porque estos puntos fueron obtenidos por la Fiscalía, es decir, nos los pasaron, no sabemos qué tan fiables sean, la posición. Si esta zona no fue inspeccionada, bueno, debería, porque tiene ahí ya una sospecha, ¿no? Bueno, otro tema asociado, relacionado, pero digamos un poco incluso hasta más escabroso, es la detección de sitios de exterminio. En este caso, el problema es cómo podemos emplear la tecnología de percepción remota para detectar sustancias o indicios asociados al exterminio de personas. Y aquí les pongo un par de ejemplos. Por ejemplo, el caso del pozolero, que en Tijuana disolvió en ácido a cerca de 300 personas. Es un caso, y bueno, toda esa sustancia se tuvo que verter en algún lugar, y ¿dónde está, no? Esto es un caso también recientemente descubierto, proporcionado por un antropólogo forense que trabaja en Coahuila, y que descubrieron un área de quema gigantesca donde se han encontrado restos óseos en esta zona. Aparentemente fue un quemadero de cuerpos, ¿no? Entonces, bueno, con ese problema en las manos, lo que hicimos fue replicar un poco lo que anteriormente habíamos hecho, pero usando sus diferentes sustancias, diferentes, incluso se usa carne con ciertos tratamientos que se sabe se han usado en cuerpos humanos, y bueno, se prepara un campo para poder medir cómo se comporta en el tiempo. En este caso, pues hay sangre humana donada de un crematorio, y sangre animal, diésel, ácido, cal, cenizas y carne animal con y sin tratamiento en entierros someros. Aquí a mí yo nunca había visto este tipo de cosas, pero lo que me sorprendió mucho fue cómo se deshace el tejido en la sosa cáustica calentada, hervida durante 1 hora, por ejemplo. Es prácticamente agua, o sea, 2 kilos de carne se hace en agua, y entonces pues es creíble que mucha gente la hayan desaparecido de esta forma. Lo que hicimos en este campo fue tomar mediciones de reflectancia nuevamente en diferentes longitudes de onda, usando el instrumento que les comenté anteriormente, que aquí lo estoy cargando en la espalda. En este caso lo que estamos haciendo es una calibración. Se calibra el instrumento con un espectralón, que es, digamos, un panel blanco que refleja igualmente en todas las direcciones, y esto permite comparar con respecto a esta referencia lo que reflejarían, por ejemplo, el suelo, que ya está siendo medido aquí, ¿no? Y bueno, estas mediciones, permítanme regresar un segundo, estas mediciones se prolongaron durante aproximadamente 6 meses.
al principio cada 15 días y posteriormente cada mes. Entonces algunos de los sitios, este es por ejemplo sangre, este es sosa y este es cenizas de un área quemada, pues tienen gran variación a lo largo del tiempo. Por esto es importante hacer las mediciones, el monitoreo a lo largo del tiempo, porque una conclusión que se haga en un momento dado no va a ser aplicable a otro momento, va a haber variación. Entonces, bueno, esas firmas se vuelven a analizar y se realizan algunos modelos de índices de detección combinando bandas espectrales y bueno, se llega a diseñar índices para detectar alguna sustancia en particular. Lo que en particular nos interesaba fue las aproximaciones multiespectrales, porque tenemos muchos sensores, muchas imágenes son de este tipo, son multiespectrales, son de acceso gratuitos. Las hiperespectrales son escasas, las cámaras son muy caras, como ya les comenté. Entonces, esa fue la razón por la que nosotros, aún habiendo tomado mediciones hiperespectrales, hicimos luego análisis para como si fueran multiespectrales. Es decir, se remuestrearon las mediciones a esas resoluciones espectrales. Y se encontró, entre otras cosas, que sí fue posible detectar 4 sustancias con multiespectrales, la sosa cáustica, las cenizas, la sangre, y ahora no recuerdo cuál fue la otra que surgió, la cal. Esto usando sobre todo el sensor WorldView 3, que es un satélite de alta resolución, sería el ideal. Y bueno, acá no teníamos WorldView 3, pero tenemos un satélite que toma imágenes gratuitas prácticamente cada 5 días, que se llama Sentinel, del programa Copernicus de la Agencia Espacial Europea, y estos datos son de acceso libre. Entonces se tomaron para el estudio en la Bartolina. La Bartolina es un sitio, bueno, la Bartolina está cerca de estos lagos, son lagos, cuerpos de agua, y nosotros visitamos esto en diciembre, 21 de diciembre de 2010, perdón, 10 de diciembre de 2021. Y en este punto en particular encontramos esta mancha, que bueno, hicimos análisis espectrales, tomamos incluso mediciones y pareciera que esto es sosa cáustica, porque la firma era muy parecida a la firma que nosotros ya teníamos. Entonces aparentemente esto podría ser sosa cáustica, y el índice espectral que lo detecta pues nos da una correspondencia. Esto sería lo rojo, prácticamente un valor de índice alto. Otro ejemplo, usando imágenes de dron, en este caso que les mostré anteriormente del área quemada. Esta es una imagen multiespectral tomada con un Phantom 4, creo que se llama P4 multiespectral. Esta es la zona del área quemada, donde sí parece coincidir, pero además tenemos ahí unas manchas adicionales de las cuales no tenemos conocimiento. Entonces las personas que están en campo lo van a checar próximamente. Bueno, eso es en cuanto a la detección espectral. Este otro tema sobre búsqueda de fragmentos en superficies emplea también drones, pero una técnica que se llama fotogrametría, y es digamos la combinación de muchas fotos para analizar la forma del terreno. Este es el flujo de trabajo aproximadamente. Lo que hicimos en Cocula, yo creo que lo mejor es que les muestre aquí un pequeño video del trabajo que se hizo para que ustedes se lleven una mejor idea de lo que se hace con fotogrametría. Bueno, creo que ya estaba acá abierto, sí. Bueno, en este caso fuimos con la Comisión para la Justicia y Verdad del caso Ayotzinapa, que depende de Gobernación. Ellos nos apoyaron en cuanto a los accesos y al permiso. Aquí, bueno, hicimos un vuelo térmico temprano porque también queríamos probar si habían oquedades en el suelo donde pudiera haber fosas, ¿no? Estos son los datos térmicos que se obtienen. Desafortunadamente el vuelo diurno ya nos falló, el dron ya no voló.
solo pudimos obtener una toma en la mañana y se requerían las dos. Pero nos llevaron a otro sitio que se sabe también es de fosas, que iba a ser intervenido. Entonces, en este sitio iban a hacer excavaciones y lo que nos pidieron es hacer un registro del sitio con la fotografía. Entonces, se hace un vuelo de dron, y lo voy a adelantar porque va muy lento, ahí está volando el droncito, de hecho ahí ya está terminando. Lo que genera la fotogrametría es esto, son nubes de puntos densas que uno puede analizar. Sí, se recupera la forma tridimensional del terreno a partir de fotos bidimensionales, con una precisión muy alta porque el GPS del dron ayuda bastante, pero además, digamos, al tener muchas fotos coincidentes, se puede corregir la posición de la cámara y entonces, bueno, se genera ese tipo de cuestiones. Lo voy a detener ahí. Ese es el otro sitio también, déjenme ver. El sitio de la barranca, que ahora les voy a mostrar más datos estáticos. Bueno, ¿cómo se hacen estos proyectos fotogramétricos? Se hace un plan de vuelo, una retícula donde se programa con antelación dónde se van a tomar las fotos del dron. El dron es programable, entonces se carga el plan de vuelo, se hace el vuelo. Además de la toma de fotografía, en este caso se usan puntos de control terrestre, que son, digamos, se hacen marcas en el suelo y se toma su posición con mucha precisión, las coordenadas tridimensionales de esos puntos, con un GPS de doble banda de muy alta precisión submétrico. Entonces, eso ayuda después a corregir a la posición de las fotos. El producto que se obtiene es es una nube de puntos densa, a partir de múltiples fotos, y uno de los primeros procesamientos que se le hace a esta nube de puntos es el filtrado de todo lo que está sobre el terreno. ¿Esto para qué? Porque lo que aquí interesaba es analizar el terreno como tal. Este es otro producto, el ortomosaico, es el modelo digital de terreno, una visualización de relieve sombreado. La barranca donde se hacen los trabajos de búsqueda o donde se estaban haciendo en ese momento es en esta zona. Voy a hacer un acercamiento, sería aquí. Estos son algunos perfiles que están mostrados en este lado. Toda esta herramienta se desarrolló en el Centro Geo para hacer este tipo de visualizaciones y análisis. Y lo que queríamos es ver cómo se hubiera movido un fragmento, porque de acuerdo a testigos, los fragmentos fueron depositados en esta zona de la barranca y entonces con los años y con las lluvias extremas, esto pudo haber sido arrastrado por las corrientes. Entonces la idea era encontrar estos puntos hacia donde confluyen las líneas de descenso máximo, que serían estas. Esas coordenadas pues son puntos de interés para poder hacer búsquedas ya in situ. Otra es la acumulación de flujo, que es hacia dónde fluye todo, hacia dónde confluyen, digamos que es el resultado del análisis del modelo digital, asumiendo que está cayendo mucha agua uniformemente en todo el área, y entonces te da las áreas donde se van a acumular el agua. Entonces, por ejemplo, el área de captación es un área que tiene en común que todo fluye hacia un punto. Ese es un área de captación por definición. Entonces, supongamos si algo fuera aventado aquí, tendría que ir a parar acá eventualmente. Esto obviamente asume poca fricción, en fin, una serie de cuestiones, de simplificaciones que se tienen que hacer en la realidad. Además, por ejemplo, se descarta la vegetación, que es de tipo arbustiva en algunas zonas.
Estos otros de los análisis es la detección de cubetas o de presiones en los modelos, dónde se van a acumular, dónde se acumula el agua. Al final, lo que nosotros generamos son puntos, que son puntos de interés para los que hacen las búsquedas forenses a partir de estos datos. Entonces, eso fue el trabajo y esa técnica se ha replicado en otros par de sitios que ahora no les voy a hablar, pero les voy a mostrar otros ya para terminar esta charla y dar tiempo también a tomar alguna pregunta o comentario. Otros modos de búsqueda, por ejemplo, la búsqueda de contenedores en el mar. Esto fue en 2021, la Fiscalía del Estado de, no recuerdo si es Coahuila, Sonora, es Sonora, bueno, nos pedía ayuda para localizar, ver dónde pudieron haberse aventado unos contenedores al mar, porque aparecieron, aquí fueron encontrados unos contenedores metálicos llenos de restos óseos y entonces querían saber dónde probablemente los aventaron y entonces se analizaron imágenes, en este caso de radar, Sentinel-1, y se lograron identificar unos objetos. Bueno, se detectaron objetos no identificados, valga la expresión, que parecen estar en la superficie porque se mueven entre una fecha y otra, es decir, no quedan estáticos, parecen estar flotando. Lo que sabemos del radar es que refleja en superficies metálicas muy fuertes, es decir, la señal se amplifica incluso, y entonces esto permite decir que estos objetos son metálicos principalmente. Y en este caso en particular sí coincide con un punto donde se localizó, entonces probablemente. El problema con esto es que aun cuando podemos darle una coordenada de donde se vio antes el punto, pues ellos tendrían que ir a hacer la inspección ahí a esos sitios, ¿no? Y muy probablemente ya no haya nada, ¿no? Porque es decir, si hay más cosas ahí flotando, se van a mover debido a la dinámica propia de las corrientes del mar. Otra área donde hemos estado apoyando recientemente es en la construcción de una plataforma para georregistro y fotointerpretación de imágenes históricas. Esto es para la guerra sucia, se está haciendo. Y bueno, en síntesis, lo que yo puedo decirles de este trabajo que se ha venido haciendo es que las aportaciones han sido en 3 áreas principalmente, aunque quizá hayan otras por ahí de la cual ahora no soy consciente. La documentación, por ejemplo, la caracterización de sitios de búsqueda a través de la fotografía, de la recreación de modelos tridimensionales, la detección directa por los efectos que los restos causan al medio ambiente y la prospección, que es un poco tratar de predecir dónde es más probable a partir del modus operandi de los perpetradores. ¿Qué puedo decir de lo que viene, pues, o de lo que falta? Porque falta mucho. Creo que se pueden hacer modelos de aprendizaje especializados por tipos de ocultamiento. Esto es algo que aún no hemos abordado. El mayor uso de drones con diversos sensores, LIDAR, hiperespectral, térmico. Todavía apenas esto es incipiente, algunos grupos ya empezaron a usar drones, pero no llegan a tener este tipo de sensores por la complejidad que eso representa, sobre todo el análisis de esos datos. La exploración de otros tipos de datos o técnicas, por ejemplo las narices electrónicas hoy día también están siendo desarrolladas para la industria, para detectar gases, también se puede aplicar aquí. Los GPRs aerotransportados también tienen ahí una oportunidad. Y bueno, hay que redoblar esfuerzo en la transferencia de conocimientos hacia colectivos de búsquedas y sectores que están realizando estas actividades de búsqueda. Yo finalmente quiero agradecer a todos mis colaboradores del Centro Geo y los estudiantes de posgrado, colaboradores de otras instituciones con los cuales he tenido la fortuna de compartir, del Instituto de Geofísica, de la Facultad de Medicina, de la Ibero, del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de Nuevo León, que nos ha invitado en un par de ocasiones a acompañarlos a sus búsquedas,
y desde luego de la Secretaría de Gobernación, con quienes hemos trabajado mucho con respecto a esto. Y pues yo quedo abierto para cualquier pregunta que tuvieran. Pues preguntas, ¿quién tiene preguntas? Ok. Buenos días, doctor Silvan. De nuestras redes sociales tenemos bastantes personas que están interesadas y que agradecen mucho su plática. Uno de los comentarios es de Diana, que dice: gracias, doctor, por poner la ciencia en asuntos sociales tan relevantes y olvidados de México. Entonces ese es a nivel de comentario. Julio Sierra pregunta que si se ha considerado establecer un protocolo de este tipo para identificar laboratorios de síntesis de sustancias ilegales. No, la respuesta corta sería no. No hemos tenido contacto con personas que estuvieran interesadas en esa área. Y después también nos hacen una pregunta: ¿una fosa clandestina es considerada somera? ¿A qué profundidad? Esa es una buena pregunta. Aquí en nuestro caso hablamos de centímetros todavía, es decir, menos de 1 metro. Y en ese mismo sentido, ¿hay fosas clandestinas profundas que se hayan ubicado? Es decir, que a partir de estas técnicas se hayan detectado solo a posteriori. Por ejemplo, la de Veracruz, que pues se sabe que fueron varios, hasta 2 metros. Y bueno, otras que hemos inspeccionado en Veracruz, donde aparece la respuesta de enriquecimiento de nitrógeno alta. En esos casos también puede ocurrir. Aquí la condición es que haya vegetación encima. ¿Puedo hacer una más de YouTube? ¿Sí? Nos pregunta Elías: ¿qué software utilizas, doctor, para procesar el detalle de los datos LIDAR? Ok, en el caso del LIDAR, nosotros hemos desarrollado herramientas para procesamiento de nubes de puntos. Lo que mostré yo de la nube de puntos de la Barranca son datos fotogramétricos, no es LIDAR, pero digamos, pensando en nubes de puntos, contamos con un toolbox de MATLAB para hacer procesamientos, y pues hay algunos software libres que hemos empleado como Cloud Compare, MeshLab, por mencionar un par. Ok, por ahorita son las preguntas de YouTube. Si alguien en el público tiene dudas sobre la plática del doctor Silvan, esta es su oportunidad. No sean tímidos. Creo que ahí hay una. Me llamo Efren Díaz. Bueno, no tengo así bien claro cuál sería la pregunta, pero quería referir un caso del que probablemente tiene conocimiento. Es sobre un equipo son colombianos que estaban trabajando en Tamaulipas, en la presa Vicente Guerrero, pero ellos estaban trabajando modelando las corrientes subacuáticas para pues más o menos como identificar puntos donde podría pues depositarse en el lecho los cuerpos, y pues para ver si tiene un comentario o conocía el caso. Ahorita no me acuerdo cómo se llama, pero están trabajando con la Fiscalía de Tamaulipas, creo. Sí, la búsqueda subacuática es un campo muy, muy complejo, muy difícil, en cuanto a detección y en cuanto a la prospección también. Lo que sé es que hay muchos intentos. En cuanto a la detección, pues hay algunos drones subacuáticos con equipamiento, cámaras o LIDAR batimétrico para reconstruir el lecho. La parte del modelado, ahí sí desconozco si se ha hecho, aparte de lo que tú mencionas, si se ha hecho algún otro esfuerzo para búsqueda.
pero sí hay mucho interés, porque incluso en el caso de la Guerra Sucia, muchos de los desaparecidos fueron aventados desde avionetas en el mar, en el Golfo, perdón, en el Pacífico, y pues hoy en día que hay el interés que se está buscando, quieren saber a dónde pudieron ir a parar usando datos de corrientes marinas. Entonces hace falta ahí el modelado del movimiento del fluido para poder saber a dónde fue a parar un cuerpo en particular. Yo quisiera hacer, si me permiten, también un anuncio. Siempre hay, a veces, los tabús, ¿no? Yo he tenido estudiantes que al principio sí les llaman la atención el tema y luego como que como que les entra cosa. Incluso me han comentado, ¿no tiene miedo, doctor, de que le vaya a pasar algo? Y bueno, creo que si nos mantenemos dentro del área de investigación, no tendríamos por qué temer. Es decir, yo creo que es una tarea necesaria y hay que romper esos tabús. Entonces yo los invito a que si les interesan este tipo de temas, desde el ámbito científico, académico, pues que le entren, no tengan esos temores. Adelante. Gracias, yo soy Fernando Gutiérrez y mi pregunta es, ¿qué sigue en el desarrollo de estas técnicas? ¿Ya están pensando en alguna mejora, no sé, en cuanto al procesamiento? No sé si hay algo que se pueda mejorar como para que se puedan, digamos, identificar con una mayor precisión los lugares donde pueden existir estas fosas. Y la segunda pregunta sería, ¿cuál ha sido, además de la situación en Veracruz, el mayor logro que han tenido bajo estas técnicas? Yo creo que empiezo por lo último. El mayor logro es la visibilidad. Al final no es que hayamos descubierto muchas fosas, pero lograr interesar a la gente en estudiar este tipo de cosas, eso es un gran logro, porque no es conocimiento establecido donde ya te compras la cámara que detecta fosas. Hay que desarrollarla, y para desarrollar esa cámara que detecta las fosas hay que hacer investigación básica, ¿no? Entonces, digamos que el logro es un poco el interés. Y la primera pregunta sobre qué sigue, pues ahí está un poco nada más limitada por la imaginación. Lo que yo considero es que hace falta mucha investigación básica, es decir, todavía no se sabe cómo detectar algunas sustancias y si la detección o las pruebas que se hacen en un sitio puedan ser transferibles a otro sitio. Entonces, lo que hay que hacer es replicar a veces el experimento 10 veces antes de poder sacar una conclusión contundente. Entonces, por ejemplo, nosotros el primer ejercicio que hicimos de detección de sustancias, pues reportamos estos índices que pueden ser útiles, pero podrían no servir en otros contextos, por el contexto de la selva, a lo mejor ahí no se ve nada simplemente, ¿no? Entonces hace falta mucha investigación. Creo que lo que sigue es eso, seguir haciendo más investigación y seguir, como comenté al final, es asociarnos con las personas que están haciendo las búsquedas, porque de ellos también aprende uno mucho. Gracias. Doctor Silván, otra pregunta de YouTube. Berta Amalia Cerrato de la Cruz le dice: buen día, saludos desde Ensenada. Quisiera saber un poco más sobre la experiencia en trabajo de campo, sobre todo por cuestiones de seguridad o algunas represalias. Ese es un buen punto, de hecho es muy importante. Se ha sabido que han asesinado gente que hace búsquedas, ¿no? Entonces nunca está de más tomar las medidas. Lo que nosotros hemos hecho es trabajar siempre con colectivos o con fiscalía. Por ejemplo, a la Bartolina, pues tuvimos que ir con la Fiscalía, la Guardia Nacional. Es decir, siempre en las visitas a campo de sitios de búsqueda nos acompaña el cuerpo de seguridad, que acompaña incluso a las familias, que son los más interesados en las búsquedas. En ningún caso hemos ido por nuestra cuenta y eso no lo recomiendo, o sea, nunca
irse como investigadores a hacer búsquedas. Como por ejemplo los sitios de prueba, ahí sí, esos son sitios en terrenos privados donde podemos entrar y están designados solo para experimentación. Entonces, en ese caso, el nivel de riesgo es mucho menor. Otra pregunta sería, ¿cómo sería la relación, por ejemplo, de los datos que ya existen sobre las personas desaparecidas, sobre el registro de personas desaparecidas, y si sería proporcional o se esperaría que se encontraran, por ende, también esa, o sea, se encontrarían más fosas, es lo que una pensaría a priori, ¿no? Pero si es como relativo o si pues las personas que cometen estos delitos cambian su modus operandi en función también de que se sabe, por ejemplo, que se está empezando a contabilizar, que se está empezando a buscar, bueno, o sea, ya se buscaba, ¿no? Pero me imagino que hay un efecto, ¿no? De la investigación en el modus operandi de cómo se cometen esos delitos, ¿no? Puedo imaginar que sí la hay, no sabría decirte cómo afecta. En todos los, digamos, en todos los desarrollos tecnológicos siempre hay aprovechamiento para cosas buenas o para cosas malas, ¿no? Por poner un ejemplo, si los narcotraficantes o los que siembran amapola saben cómo detectas la amapola, pues van a buscar evitar eludir esa detección, ¿no? Usando algún tipo de, no sé, combinándola con algún otro cultivo que enmascare la firma espectral, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo hipotético. Entonces, asumo que sí, va a haber algún tipo de adaptación también por parte de los criminales, ¿no? Bien, yo tengo una pregunta, José Luis. Primero que nada, muchas felicidades, estuvo súper interesante la plática. Tengo una pregunta, a ver, ¿cuántos grupos de investigación en todo el mundo has encontrado tú que hacen este tipo de trabajo de investigación? No, bueno, que yo haya visto directamente son contados, ¿no? En Argentina, por ejemplo, tienen mucha tradición forense, es decir, tienen una escuela bastante sólida forense, y sin embargo no han desarrollado la parte de percepción remota, no han profundizado, pero ahí van y no van a tardar en desarrollarla. En Australia yo sé que tienen, también han hecho estudios con LIDAR, y toma de fotografías hiperespectrales para estudiar la detección de fosas. En Canadá también, no recuerdo ahora la universidad, pero sé que hay un grupo en Canadá, Calaxa, me suena ahorita el apellido Calaxa y Bell, son como los investigadores ahí que empezaron eso en Canadá. En Estados Unidos, en Knoxville, hay también un grupo donde han hecho este tipo de investigación, pero todos ellos vienen de ciencias forenses. Todos los que estoy comentando ahora vienen de ciencias forenses, no vienen del área de procesamiento de imágenes o de ciencias de información geoespacial. Son, digamos que aprenden las tecnologías por necesidad, pero hasta donde yo puedo ver no profundizan, porque realmente lo que les interesa a ellos a veces es más la parte forense, la descripción de cuestiones tafonómicas, en fin, de los protocolos forenses, más que del aprovechamiento de la tecnología. La pregunta la hacía también porque estoy reflexionando cómo ha evolucionado la percepción remota en temas que interesan a todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, el desarrollo de los índices de vegetación, de los cuerpos de agua, etcétera, etcétera, que son problemas que existen en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo quiere saber
quiero poder detectar campos de cultivo, evaluar ese tipo de cosas. Hay tecnología, hay satélites que están hechos para ese tipo de necesidades. Entonces estamos en un área totalmente nueva de percepción remota con unas necesidades diferentes. Y pues siempre la necesidad es la que desarrolla la tecnología. Entonces, repito, hay satélites que están pensados para una cierta aplicación, las resoluciones espectrales, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tan lejos estaríamos de pensar que alguna vez se pudiera diseñar una plataforma que sirva para este tipo de cosas? Porque lo que estamos detectando son sustancias diferentes a las tradicionales, ya lo mencionaste, nitrógeno y quién sabe cuántas cosas, ¿no? ¿Qué tan lejos o qué propuesta habría para hacer tecnología específica, plataformas, satélites, drones que tengan sensores que puedan pues llenar las deficiencias que tú mencionaste que has encontrado con algunos sensores, ¿no? Sí, yo considero que todavía faltan desarrollos tecnológicos. Por ejemplo, yo mencioné los datos hiperespectrales como una promesa, como algo que podría servir, pero también la barrera del costo. Tenemos ahí que la disponibilidad de los datos no es muy amplia. Entonces, sé que hay proyectos para poner en órbita sensores hiperespectrales, pero una de las cuestiones también limitante en este caso es la resolución espacial. Al ponerlo a mayor distancia de la Tierra, la resolución espacial reduce también debido a los anchos de banda limitados. Entonces, a veces son compromisos, pero el estudio, es decir, las imágenes hiperespectrales aerotransportadas con drones, son promisorias, son incluso pueden ser muy útiles para búsquedas forenses, cuando ya el área ha sido acotada bastante, porque si no sabemos dónde empezar, ahí sí estamos en problemas, ¿no? Pues es una pregunta difícil porque no tengo una respuesta así clara sobre qué es lo que falta ahí, pero sin duda hay que pensarle. Tenemos un montón de preguntas en YouTube. Usted nos dice hasta dónde. Armando Eufrasio Morgado pregunta, bueno, primero le mando saludos desde Tijuana, pregunta, ¿cómo poder adaptar sus investigaciones en zonas desérticas como Tijuana, donde desaparecieron personas por medio de disolución de ácido, ya que tenemos poca vegetación a lo largo del año? Sí, ahí el monitoreo de nitrógeno no funciona. Pero hay otros índices espectrales que están enfocados al suelo, por ejemplo, a materia orgánica u otros componentes. Lo que hicimos en el caso del experimento para detectar las sustancias es una primera aproximación. Creo que algo así puede funcionar en esas zonas donde es árido el suelo. Incluso en el sitio de prueba también tiene esas características, es muy árido. Entonces, eso nos permite decir que este tipo de técnicas podrían ser aplicables allá. Incluso la detección del área quemada en el caso de Coahuila, pues es un sitio también árido, ¿no? Aún no hemos tenido conocimiento de ubicación donde haya habido algún tipo de derrames de ácido o que hayan vertido los desechos después que hicieron los cuerpos en algún área y que esté comprobado para que nosotros podamos decir sí funciona porque ya estaba comprobado y nosotros también lo detectamos. Es decir, falta mucha validación todavía de lo que nosotros hemos hecho a nivel experimental. A la segunda, de Diego Maldonado, para la fotointerpretación, ¿utilizan inteligencia artificial? ¿Desarrollaron algún software o utilizaron su senso percepción? Ya suena. Nos gustaría usar inteligencia artificial, de hecho estamos viendo cómo hacer detección de cambio automatizadas, porque tenemos las fotos de diferentes años y el área aproximada y queremos saber todos los cambios que hubieron ahí para poder aportar la información para las decisiones que toma la comisión de búsqueda. Pero no hemos llegado ahí, entonces por eso requerimos que más gente participe, estudiantes sobre todo, que
les guste trabajar ese tipo de temas. Ya la última, espero. Jennifer Ávila, buenas tardes. Me gustaría saber cuáles son los conocimientos o herramientas que uno tiene que saber para poder entrar en este tipo de investigaciones. Son muy importantes las matemáticas, desafortunadamente, para muchas personas. Se requiere fundamentos matemáticos básicos, estoy hablando de estadística, probabilidades, álgebra lineal, cálculo en cierto grado, para poder entrarle bien y con cierta profundidad. Y después, pues simplemente hacer alguna especialidad, maestría, doctorado, lo que quieran, en áreas afines a la percepción remota o a las ciencias de información geoespacial. Aquí mismo en la UNAM, por ejemplo, el procesamiento digital de imágenes es una buena posibilidad. Bueno, muchas gracias, doctor. Muchas gracias por venir. Y yo solamente tengo un comentario, ¿no? Sobre todo para mis alumnos que están por aquí. Lo que quiero que vean es la necesidad que todavía surge en todas las áreas, ¿no? De utilizar la tecnología y de desarrollo de nuevos algoritmos, nuevas herramientas que sean importantes. Y así como que esta que es muy importante, ¿no? Que surgió por una necesidad, hay muchísimas otras. Entonces es importante que la gente se prepare, ¿no? Que los alumnos, ustedes son los que vienen empujando para después, se preparen y apoyen, ¿no? En esta área tan interesante o la que a ustedes les guste, pero que sigan preparándose y trabajando fuerte, ¿no? Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su presencia, también a la gente que nos acompaña por YouTube. Muchas gracias a Limas, por supuesto, por las facilidades al prestarnos este magnífico auditorio. Y por supuesto, muchísimas gracias al doctor José Luis Silván por esta interesantísima plática, y le vamos a dar al doctor, por supuesto, su constancia, de agradecimiento. Muchas gracias. Les agradecemos a todos su asistencia. Si alguno de ustedes no tuvo posibilidad de hacer su registro al entrar, les agradecemos que colocaran ahí sus nombres, por favor. Hola, Meli.